El sol brillaba sobre Roma aquel 11 de mayo, una mañana de primavera que parecía pintada por la calma, por la solemnidad, por la historia misma. Desde lo alto de la Basílica de San Pedro, los últimos ecos del Regina Caeli se disolvían en el aire tibio, mientras las palomas sobrevolaban la plaza, y los peregrinos, emocionados pero ya dispersos, comenzaban a marcharse. Pero si uno prestaba atención, si uno se fijaba más allá de lo visible, algo profundo estaba por suceder. No en la plaza, no ante las cámaras, sino dentro del Palacio Apostólico, entre los pasillos de piedra y silencio donde los siglos aún murmuran. Allí, una figura caminaba, el nuevo Papa. León XIV. Su silueta blanca avanzaba con paso medido, flanqueada por una pequeña comitiva de cardenales, prelados y custodios. Pero él iba ligeramente por delante, como si sintiera el llamado de lo que estaba por venir, como si el tiempo mismo lo esperara. En su mano derecha, sostenía con firmeza, pero con reverencia, un pequeño estuche de terciopelo rojo. Dentro estaban los antiguos sellos del apartamento papal, intactos desde hace más de una década. Sellos que habían sido colocados no por una muerte, como manda la tradición, sino por una renuncia, una decisión única, irrepetible, que había marcado a la Iglesia y al mundo entero. La renuncia de Benedicto XIV, el 28 de febrero de 2013. Desde ese día, durante 11 años enteros, nadie, absolutamente nadie, había cruzado ese umbral. 11 años, murmuró uno de los prelados, rompiendo por un instante el silencio que lo envolvía todo. Nunca antes un apartamento papal había permanecido sellado por tanto tiempo. Pero el Papa no respondió. Sus ojos estaban fijos en la puerta. Una puerta alta, imponente, hecha de madera oscura, adornada con herrajes dorados. Una puerta que había visto entrar y salir a pontífices como Pío XII, Juan XXIII, Juan Pablo II. Una puerta que había guardado secretos, oraciones, decisiones, lágrimas, y que ahora, como una reliquia viva, aguardaba. Yo, Pontelli, miembro de la Guardia Suiza, caminaba justo detrás, y aunque mi deber era custodiar al Santo Padre, ese día me convertí, sin saberlo, en testigo silencioso de algo que cambiaría el rumbo de este pontificado. El ambiente era tan denso, tan cargado de significado, que incluso los sonidos más pequeños, el crujir de una suela, el roce de una sotana, un suspiro retenido, parecían tener peso. Llegamos frente a la puerta. El aire se volvió más frío, no por el clima, sino por la carga espiritual del momento. El cardenal Farrell se adelantó. Con delicadeza, abrió el estuche de terciopelo. Reveló un objeto solemne, brillante, el cuchillo de plata ceremonial, con el escudo del Papa grabado a mano. Una tradición que se remonta a siglos. Solo el Papa puede romper los sellos. Solo él puede abrir lo sellado por Dios y la historia. El cuchillo fue presentado. El Papa León XIV lo tomó entre sus dedos y por un momento sus manos temblaron levemente. En el nombre del Padre, del Hijo, dijo, y del Espíritu Santo, dijo en voz baja. La señal de la cruz flotó en el aire como una bendición invisible. Y entonces, con movimientos pausados, comenzó a cortar los sellos, uno a uno. El rojo lacre se resquebrajó. Cada sello que se rompía parecía romper también una barrera entre el presente y el pasado, como si la historia misma respirara otra vez. Cuando el último sello cayó, el Papa extendió su mano hacia la manija y abrió la puerta. Lo que encontró no fue simplemente un apartamento, fue un santuario del tiempo. Todo estaba en su lugar. El escritorio, la biblioteca, el crucifijo sobre la pared, la alfombra cuidadosamente enrollada. Hasta el aroma tenue de incienso persistía como un eco invisible. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía prever, es que sobre uno de esos escritorios antiguos, cubierto por una delgada capa de polvo, esperaba un sobre blanco, pequeño, sencillo, pero con una caligrafía imposible de confundir. Joseph Ratzinger. Y ahí, justo ahí, comenzó el verdadero misterio. Si este momento ya te está tocando el alma, si sientes que hay algo sagrado en lo que estás viendo, no te vayas todavía, porque lo que viene después
es aún más impactante. El contenido de esa carta no solo estremeció al Papa León XIV, también podría hacerte ver la fe de otra manera. Suscríbete ahora al canal Centinela de la Fe, para que no te pierdas el resto de esta historia. Y compártelo con alguien que necesite una señal de que Dios aún habla, en el silencio. Lo que contenía esa carta, esa hoja amarillenta, sellada con cera roja, cambiaría el pontificado de León XIV para siempre. No era solo papel, no eran solo palabras, era un mensaje sellado por el tiempo, un testamento silencioso de un hombre que conocía la soledad del poder y la fragilidad de la fe. El Papa León XIV estaba solo, los cardenales ya se habían retirado. Yo, Pontelli, guardia suizo, permanecía a una distancia respetuosa, aunque mis ojos no podían dejar de mirar la escena que se desarrollaba ante mí. Vi al Santo Padre caminar hacia el reclinatorio, el mismo donde tantos papas antes que él habían doblado sus rodillas. En sus manos, aún temblorosas, sostenía el sobre blanco. Con reverencia, como quien toca una reliquia sagrada, rompió el sello y comenzó a leer. Querido sucesor en la cátedra de Pedro, si esta carta llega a tus manos, es porque has elegido habitar nuevamente estas estancias. No sé quién eres, ni cuándo la leerás, pero sé que si lo haces, es porque has sentido el mismo peso que ahora me impulsa a escribir. Las primeras líneas ya lo conmovieron. Vi cómo el rostro del Papa se transformaba, del asombro al respeto, de la sorpresa a la emoción contenida. Escribo estas líneas en febrero de 2013, en vísperas de anunciar una decisión incomprendida, mi renuncia. La insomnia me acompaña desde la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. No es solo el cuerpo el que se agota, es el alma que arde y vigila, mientras Roma duerme. El Papa León XIV dejó caer una lágrima, no de tristeza, sino de conexión profunda con el alma de aquel hombre que había renunciado por amor a la Iglesia. El peligro más grande para la Iglesia no viene del exterior, sino de la dictadura del relativismo. El mundo quiere que la verdad sea moldeable, pero la verdad no es nuestra, la verdad es Cristo. Temo que, en el afán de agradar al mundo, olvidemos que no existimos para nosotros mismos, sino para ser testigos. Cuando la Iglesia se vuelve autorreferencial, enferma. Cada frase pesaba como una campana en el alma del Santo Padre, como si las palabras no solo estuvieran escritas, sino que estuvieran vivas. Y entonces llegó el párrafo que lo quebró. Este apartamento, estas paredes, esta cátedra, no deben ser jamás trono de gloria. El ministerio petrino es un acto de amor, no de dominio. Nunca, en mis años como guardia suizo, había visto a un papa llorar así, en silencio, con dignidad, pero con el alma expuesta. Era como si en ese momento dos almas se encontraran, la de quien dejaba el timón y la de quien 11 años después lo tomaba. Entonces el Papa León XIV retomó la lectura. A ti, que lees estas palabras, te dejo algo más que reflexiones. Te dejo un ruego. Sé firme sin rigidez. Sé valiente sin dureza. Sé fiel, sin nostalgia. Mi oración es que no seas ni prisionero del pasado, ni esclavo del presente, sino un puente entre la tradición y el tiempo que Dios te ha concedido. Y entonces, con voz apenas audible, León XIV pronunció: Señor, dame sabiduría para recibir este mensaje y fuerza para vivirlo. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. La oración de María, la misma que pronunció al recibir su misión. Y ahora la repetía León XIV, con la misma humildad. Era un nuevo comienzo, un nuevo pontificado, iluminado por una carta escondida, durante 11 años, esperando el corazón correcto para recibirla. ¿Qué habrías hecho tú al recibir una carta así? Suscríbete ahora a Fe Viva. Esta historia no termina aquí, y cada video es una nueva página en la historia viva de la Iglesia. Compártelo con alguien que necesite recordar que Dios no se olvida de los suyos. El Santo Padre permanecía arrodillado. La carta, ya abierta, temblaba entre sus manos. Sus dedos se deslizaban lentamente por la textura antigua del papel, como si al tocarlo pudiera comunicarse con el alma de su autor. Las palabras trazadas por la pluma de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XIV, emergían como ecos de un tiempo detenido. Y ahora,
Eran leídas en voz baja, en la intimidad sagrada de la capilla papal. Querido sucesor, si estas palabras llegan a ti, es porque has elegido volver a estas habitaciones. No lo tomes como un símbolo de poder, sino como una respuesta a lo que el Espíritu Santo ha dispuesto para ti. El Papa hizo una pausa, se cubrió el rostro con una mano, la otra sostenía la carta como si temiera que desapareciera. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban los lejanos campanarios de Roma y la respiración entrecortada del Santo Padre. He servido a la Iglesia con lo que me quedaba de fuerzas. Pero no fue la debilidad física lo que me llevó a renunciar. Fue la conciencia de que el cuerpo puede continuar, mientras el alma ya no puede sostener la carga. Sus ojos se cerraron por un instante. El peso de esas palabras no era solo el de una renuncia histórica, era el peso de una verdad compartida entre quienes han ocupado el lugar más solitario y sagrado de la tierra, la cátedra de Pedro. El pontificado no es una posesión, es un encargo, una entrega perpetua de uno mismo, un fuego que consume, lentamente, y al mismo tiempo, ilumina el camino de millones. León XIV apretó los labios, se inclinó sobre el reclinatorio. Una lágrima cayó, silenciosa, sobre el mármol frío. Mi mayor temor, querido hermano, es que la Iglesia, en su intento por ser moderna, olvide lo eterno, que en su búsqueda de diálogo con el mundo pierda la voz que la hace única, la voz de Cristo. Entre aferrarse al pasado y rendirse al espíritu del mundo, debes elegir el camino más difícil, el de la fidelidad discernida. La tradición no es una prisión, pero tampoco una vitrina. Es una herencia viva que debe ser respirada, no embalsamada. El Papa dejó la carta sobre el reclinatorio, se levantó lentamente y caminó hacia el altar lateral. Su paso era pausado, no por cansancio, sino por respeto. Tomó en sus manos un crucifijo de madera tallada, uno que, según el inventario, había pertenecido a Pablo VI. Lo observó con detenimiento, lo acercó a su pecho, y luego regresó a la carta. Benedicto, hermano, ahora entiendo. Tu silencio no fue ausencia, fue preparación. Tu retiro no fue huida, fue un testimonio más poderoso que cualquier palabra. La voz del Papa se quebró al leer el siguiente fragmento. No existen reformas sin conversión. La verdadera renovación de la Iglesia comienza en el corazón del Papa. Si el Papa no se transforma cada día, el mundo verá en él solo un político vestido de blanco. Haz de tu pontificado un espejo de Cristo. No busques la originalidad, busca la santidad. No temas ser juzgado. Teme solo perder el asombro ante el misterio de la fe. Cada palabra era como un martillo de ternura sobre el corazón del Santo Padre. No eran consejos, eran advertencias espirituales. Advertencias entregadas desde un alma vigilante que comprendía las sombras y la luz. El Papa no debe ser admirado, debe ser comprendido como un servidor, y si es incomprendido, que sea por defender la verdad, no por ocultarla. León XIV bajó la cabeza, recogió la carta, la besó, como si bendijera el testimonio de su predecesor, y en ese momento, sin mirar a nadie, sin pedir permiso, comenzó a recitar en voz baja el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Las lágrimas seguían rodando, pero ahora no eran de sorpresa ni de tristeza, eran de entrega. Lo que contenía esa carta no era una instrucción, no era un secreto, era un espejo, una voz que, 11 años después, seguía iluminando con la fuerza del Evangelio. Y León XIV, en ese instante, no era solo un papa, era un discípulo, un hijo escuchando la voz de un padre espiritual, una voz que lo acompañaría cada día del pontificado que apenas comenzaba. Si estas palabras también tocaron tu corazón, suscríbete ahora a Centinela de la Fe. Comparte este video con quien aún cree que Dios habla a través de los siglos. Y déjanos en los comentarios, ¿qué parte de la carta te habló más a ti?